Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mansión en Lomas de Chapultepec siempre tuvo ese aire imponente, con sus portones de hierro forjado y jardines perfectamente cuidados por un equipo que Elena apenas conocía. Todo allí respiraba éxito, dinero y distancia. Era como si cada centímetro de aquella casa hubiera sido diseñado para impresionar a visitas importantes, jamás para albergar recuerdos o acoger abrazos. Elena ya trabajaba allí desde hacía casi 2 años, pero todavía se sentía fuera de lugar entre aquellos muebles caros y aquellos silencios pesados que resonaban por los pasillos de mármol. La casa tenía 5 recámaras, una biblioteca que nadie usaba, un comedor formal donde las comidas transcurrían en un silencio incómodo, y una cocina equipada con electrodomésticos de última generación que más parecían piezas de museo que instrumentos de uso diario. Elena se despertaba todos los días a las 6 de la mañana. Su rutina comenzaba siempre de la misma forma: una taza de café negro, bien cargado como a ella le gustaba, tomado de pie junto al fregadero de la cocina, mientras miraba por la ventana el jardín, todavía dormido. Después empezaba a preparar el desayuno. Para Mateo siempre hacía hot cakes porque al niño le encantaban, especialmente cuando ella dibujaba caritas con jarabe de chocolate. Eran pequeños detalles que hacían que sus ojos brillaran un poco, aunque solo fuera por unos minutos. Aquella mañana de jueves, sin embargo, algo en el aire parecía diferente. Elena lo sintió desde el momento en que abrió los ojos, todavía en la oscuridad de su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa. Era una sensación extraña, un presentimiento al que no podía ponerle nombre. El sol entraba por los enormes ventanales de la sala, iluminando el polvo suspendido en el aire, creando esos rayos dorados que cortaban el ambiente y le daban a la mansión una apariencia casi irreal. Elena estaba en la cocina preparando el desayuno de Mateo, batiendo la masa de los hot cakes en la licuadora, cuando escuchó el sonido del timbre. Era un toque insistente, casi impaciente, como si quien estuviera afuera no tuviera tiempo que perder. Miró el reloj en la pared de la cocina. 7:15 de la mañana. Era demasiado temprano para entregas, demasiado temprano para visitas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se limpió las manos en el mandil bordado que le habían regalado en el último cumpleaños del niño y caminó hacia la puerta principal, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho que parecía apretar más a cada paso. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de traje gris impecable, corbata azul marino y un portafolio de piel negro bajo el brazo. Tenía una sonrisa profesional, de esas que no llegan a los ojos, y se presentó como Fernando García, coordinador de traslados de la Clínica Renacer. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía que este día llegaría. El señor Roberto Hernández había mencionado el traslado de Mateo a una clínica de rehabilitación hacía algunas semanas, pero escuchar sobre algo y ver a aquel hombre parado en el umbral de la puerta eran experiencias completamente diferentes. Elena invitó al hombre a pasar y le pidió que esperara en la sala mientras iba por Mateo. Subiendo las escaleras hacia el cuarto del niño, cada escalón parecía más pesado que el anterior. Las escaleras de mármol blanco con pasamanos de caoba reflejaban la luz de la mañana de una forma casi cruel, iluminando demasiado aquel momento que Elena quería esconder en la oscuridad. Conocía a Mateo desde el día en que regresó del hospital, 3 meses después del terrible accidente que cambió su vida para siempre. En aquel día fatídico había ocurrido algo de lo que nadie en la familia podía hablar abiertamente. La señora Beatriz Hernández, una mujer vibrante de 35 años, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar, había partido de una forma repentina y devastadora. Era una forma delicada de decir que no resistió las heridas del accidente, que su corazón dejó de latir antes de llegar al hospital, que Mateo quedó huérfano de madre antes de entender completamente lo que le estaba pasando. Mateo sobrevivió, pero perdió el movimiento de las piernas y ganó una silla de ruedas que todavía miraba con una mezcla de rabia y resignación.
Elena recordaba perfectamente el día en que el niño volvió a casa. Ella estaba en la cocina preparando una botana especial, tratando de hacer algo que pudiera traer un poco de alegría a aquel niño que había perdido tanto. Cuando la puerta se abrió y vio a Roberto entrando con Mateo en brazos, ambos con expresiones vacías y los ojos rojos de tanto llorar, Elena sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. En los primeros meses, Mateo apenas hablaba. Pasaba horas mirando a la nada, abrazado al osito de peluche que su mamá le había regalado en su último cumpleaños. Elena recordaba a Beatriz escogiendo ese osito en una tienda de lujo de la avenida Presidente Masaryk, diciendo que quería algo especial porque Mateo estaba creciendo y pronto ya no querría juguetes infantiles. Qué irónica era la vida. Ahora ese osito era lo único tangible que quedaba de la presencia de Beatriz, y Mateo lo sostenía como si fuera un salvavidas en medio de un océano de dolor. Cuando Elena entró en el cuarto de Mateo, encontró al niño sentado en la cama, mirando por la ventana. Tenía solo 9 años, pero sus ojos cargaban una tristeza antigua, profunda, que no correspondía con su edad. El cabello castaño le caía sobre la frente y llevaba una pijama azul claro con dibujos de cohetes que ya le estaba quedando pequeña. Elena se acercó despacio y se sentó a su lado en la cama. «Mateo, mi amor, llegó alguien a buscarte. Es de la clínica que comentó tu papá. ¿Te acuerdas?» El niño volteó a verla, y Elena vio el miedo estamparse en aquellos ojos cafés que tantas veces la buscaban en busca de consuelo. Mateo no respondió. Solo apretó el osito de peluche que mantenía siempre cerca, un recuerdo de su madre. Elena sintió un nudo en la garganta, pero necesitaba ser fuerte. Necesitaba ser lo que siempre fue para aquel niño, un puerto seguro, incluso cuando el mundo entero parecía derrumbarse. Ayudó a Mateo a vestirse, eligiendo unos pants cómodos y una camiseta de su equipo favorito. Mientras lo ayudaba a pasarse a la silla de ruedas, Elena notaba cada detalle. Los brazos que se habían fortalecido con los ejercicios de fisioterapia, pero que aún temblaban cuando estaba nervioso. La piel pálida, resultado de meses dentro de casa, lejos del sol. La forma en que se mordía el labio inferior cuando intentaba no llorar. Bajaron juntos a la sala, donde el hombre de traje esperaba con esa misma expresión neutra y profesional. Saludó a Mateo con una alegría forzada, haciendo comentarios sobre lo maravillosa que era la clínica y cómo haría muchos amigos allí. Mateo no respondió. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, apretando el osito con más fuerza. «¿El señor Hernández no está en casa?», preguntó Elena, tratando de disimular la incomodidad que sentía. «El señor Roberto nos informó que estaría en una junta importante esta mañana, pero autorizó expresamente el traslado. Está todo documentado aquí», respondió el hombre, golpeando ligeramente el portafolio de piel. Elena sintió una oleada de indignación subirle por el pecho. ¿Cómo era posible que Roberto no estuviera presente en un momento tan importante en la vida de su hijo? Pero ella sabía la respuesta. Roberto Hernández era uno de los empresarios más exitosos de la Ciudad de México, dueño de una constructora que levantaba edificios por toda la ciudad. Construcciones Hernández tenía decenas de proyectos repartidos por la capital, desde edificios residenciales en Santa Fe hasta complejos comerciales en Interlomas. Antes del accidente, Roberto era un hombre equilibrado. Trabajaba mucho, sí, pero siempre se aseguraba de estar presente en los momentos importantes. Cenaba en casa al menos 3 veces por semana. Llevaba a Mateo a jugar fútbol al parque los domingos. Besaba a Beatriz todas las mañanas antes de salir al trabajo. Elena recordaba haberlos visto bailar en la sala, riendo juntos mientras Mateo corría a su alrededor. Pero desde la pérdida de Minovecio, su esposa, Roberto se había hundido aún más en el trabajo, como si cada contrato firmado, cada junta, cada viaje de negocios pudiera borrar la culpa que lo consumía por dentro. Salía de casa antes de las 7 de la mañana y regresaba después de las 10 de la noche. Pasaba los fines de semana en la oficina. Viajaba constantemente a otras ciudades, supervisando obras, cerrando tratos, huyendo de la realidad que lo esperaba en casa. Elena intentó hablar con él varias veces,
Le sugirió que pasara más tiempo con Mateo, pero Roberto siempre tenía una excusa. Un contrato importante, una junta impostergable, un problema en la obra que solo él podía resolver. Elena conocía bien esa culpa. La veía en los ojos de Roberto cada vez que miraba a su hijo. El accidente ocurrió cuando Roberto insistió en que la familia fuera a cenar a un restaurante en Paseo de la Reforma, a pesar de la lluvia torrencial que caía esa noche. Beatriz sugirió que se quedaran en casa, pero Roberto estaba celebrando un gran contrato y quería festejar. En el camino, un coche perdió el control en el pavimento mojado. El resto era historia. Una historia que Roberto cargaba como una piedra en el pecho y que lo alejaba cada vez más de su hijo sobreviviente. Mientras Elena ayudaba a Mateo a ponerse la chamarra, escuchó el sonido de tacones altos bajando la escalera. Era Mariana Torres, la nueva pareja de Roberto. Apareció en la sala como una aparición, toda elegancia y control. Llevaba un vestido color nude con un collar de perlas, el cabello rubio perfectamente peinado, el maquillaje impecable. Mariana tenía 38 años, casi 10 menos que Roberto, y había surgido en su vida 6 meses después de la pérdida de Beatriz. Nadie sabía exactamente de dónde venía o cómo se conocieron. Roberto nunca habló del tema, y Mariana mantenía un aire de misterio sobre su pasado. Decía que trabajaba como consultora de desarrollo empresarial, que viajaba mucho, que tenía conexiones importantes. De repente, simplemente estaba allí, cenando con Roberto, durmiendo en la casa, dando órdenes a los empleados y reorganizando la rutina familiar. Elena intentó hablar con Roberto sobre la velocidad con la que todo estaba sucediendo, pero él solo dijo que Mariana lo entendía, que ella lo ayudaba a lidiar con el dolor, que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Lo que Elena veía, sin embargo, era a una mujer que manipulaba cada situación con precisión quirúrgica. Mariana sabía exactamente cuándo ser dulce y cuándo ser firme. Sabía cómo hacer que Roberto se sintiera culpable sin decirlo nunca directamente. Sabía cómo presentar sus ideas de forma que parecieran ser de él. Era un arte sutil, casi imperceptible, pero Elena lo reconocía porque había trabajado en suficientes casas como para conocer a ese tipo de persona. «Buenos días, Fernando», dijo Mariana saludando al hombre de la clínica con familiaridad. «Espero que el viaje hasta aquí haya sido tranquilo». «Perfectamente tranquilo, doña Mariana. Estamos listos para llevar al joven Mateo». Mariana se agachó frente a la silla de ruedas de Mateo y sonrió, tocando ligeramente el rostro del niño. «Te va a encantar la clínica, mi amor. Es el mejor lugar de México para niños como tú. Tiene alberca climatizada, fisioterapeutas especializados, otros niños y niñas. Te vas a recuperar tan rápido que muy pronto vas a estar corriendo por ahí de nuevo». Mateo no respondió. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y Elena pudo ver una lágrima escurriendo por su rostro. Sintió ganas de tomar al niño en brazos y salir corriendo, llevárselo lejos de esa casa, de esa mujer, de ese destino que parecía equivocado de todas las formas posibles. «Doña Mariana, ¿el señor Roberto no pudo venir? Sería importante para Mateo tener a su papá aquí en este momento», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme. Mariana se levantó y miró a Elena con esa sonrisa condescendiente que usaba siempre que alguien cuestionaba sus decisiones. «Elena, querida, Roberto está construyendo un futuro mejor para todos nosotros. Él confía en mí para encargarme de estos detalles, y créeme, esta clínica es exactamente lo que Mateo necesita. Nada de dramas, nada de sobreprotección. Necesita disciplina, rutina, profesionales que sepan lidiar con casos complejos». La palabra dramas resonó en la cabeza de Elena como un insulto. Ella había pasado meses cuidando de Mateo, noches en vela cuando tenía pesadillas y gritaba por su mamá, llamándola entre lágrimas, diciendo que no quería despertar, porque en sus sueños ella todavía estaba viva. Elena se quedaba al lado de su cama, sosteniendo su mano, cantándole en voz baja las mismas canciones de cuna que Beatriz le cantaba. Mañanas ayudándolo con los dolorosos ejercicios de fisioterapia,
ejercicios que hacían que el niño gimiera de dolor, pero que eran necesarios para mantener algo de tono muscular en las piernas. Elena lo animaba, contaba hasta 10 con él, le prometía un chocolate caliente cuando terminaran. Tardes leyéndole cuentos, especialmente los que hablaban de aventuras y héroes, porque Mateo decía que un día quería ser fuerte como ellos. Haciendo dibujos juntos, coloreando caballos y cohetes y paisajes imaginarios. Mateo tenía talento para dibujar, y Elena guardaba cada uno de sus dibujos en una carpeta especial, diciendo que un día harían una exposición, intentando devolverle un poco de alegría a aquel niño que había perdido tanto. También estaban los momentos sencillos que Elena guardaba en el corazón, las veces en que Mateo se reía de algún chiste bobo que ella hacía, las mañanas en que se despertaba más animado y pedía desayunar en el jardín, las tardes en que veían caricaturas juntos, Mateo explicándole los personajes con una seriedad adorable, los domingos en que hacían galletas juntos en la cocina, Elena dejando que él mezclara los ingredientes aunque hiciera un desastre. Y ahora esa mujer reducía todo a dramas. Elena quería gritar, quería decir que Mateo no necesitaba disciplina, necesitaba amor, necesitaba a su padre presente, una casa que pareciera un hogar y no un museo, abrazos y conversaciones y la certeza de que no estaba solo en el mundo. Pero Elena era solo la nana, una empleada, y Mariana se lo había dejado muy claro desde el primer día en que asumió el control de esa casa. El hombre de la clínica comenzó a recoger las maletas que Elena había preparado la noche anterior. Dentro estaban la ropa de Mateo, los medicamentos, los cuadernos de dibujo que tanto amaba, lápices de colores, el osito de peluche, algunas fotos de su mamá que guardaba debajo de la almohada. Elena había elegido cada artículo con cuidado, pensando en todo lo que podría darle consuelo al niño lejos de casa. Mientras el hombre llevaba las maletas al coche, Elena se arrodilló frente a Mateo y tomó sus manos. Las manos del niño estaban heladas, temblorosas. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras no salían. Quería prometerle que todo estaría bien, que lo visitaría cada semana, que pronto estaría de vuelta. Pero algo dentro de ella, una intuición profunda y perturbadora, le decía que esas promesas serían vacías. Había algo en la forma en que Mariana organizó todo tan rápidamente, algo en la forma en que aquel hombre de la clínica evitaba su mirada, algo en el aire que parecía cargado de una tensión invisible. Elena miró los ojos cafés de Mateo y vio miedo. No solo el miedo normal de un niño saliendo de casa por primera vez, sino un miedo profundo, visceral, como si Mateo sintiera en el fondo de su alma que algo estaba mal. Los niños tienen esa capacidad, esa intuición que los adultos pierden con el tiempo. Sienten cuando algo no está bien, aunque no puedan explicar por qué. «Te voy a extrañar, Elena», susurró Mateo, y su voz era tan frágil que parecía que podría romperse en cualquier momento. «Yo también, mi amor. Pero vas a volver pronto, ya verás. Y cuando vuelvas, vamos a hacer ese pastel de chocolate que tanto te gusta. ¿De acuerdo?» Mateo asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que no lo creía, que tenía miedo, que quería gritar pero no sabía cómo. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo el olor del champú infantil en su cabello, sintiendo los pequeños brazos apretarse alrededor de su cuello, como si no quisieran soltarla nunca. Mariana observaba la escena con una expresión indescifrable. Luego tosió ligeramente, indicando que era hora de irse. Elena ayudó a Mateo hasta el coche, una camioneta negra con vidrios polarizados y el logotipo de la Clínica Renacer pintado en el costado. El interior era limpio y funcional, con un sistema especial para fijar sillas de ruedas. El hombre de traje acomodó a Mateo en su lugar, abrochó los cinturones y cerró la puerta. Antes de que la camioneta partiera, Mateo puso la mano en la ventana, mirando a Elena con una expresión de súplica silenciosa. Elena puso su mano del otro lado del vidrio, sintiendo las lágrimas, finalmente escapar. La camioneta comenzó a alejarse, deslizándose por el portón de hierro forjado, saliendo de esa calle arbolada de Lomas de Chapultepec,
llevándose al niño que Elena había aprendido a amar como si fuera su propio hijo. Se quedó parada en la banqueta, viendo el vehículo desaparecer en la esquina, sintiendo un vacío inmenso abrirse dentro de su pecho. Mariana ya había vuelto a entrar a la casa, probablemente para hacer más llamadas, organizar más cosas, controlar más aspectos de esa vida de la que se había apropiado con una facilidad aterradora. Elena volvió a entrar y subió al cuarto de Mateo. El cuarto estaba silencioso, demasiado ordenado, como si nunca hubiera sido habitado. La cama estaba tendida, las cortinas abiertas, ningún juguete tirado en el suelo. Era como si Mateo nunca hubiera existido. Elena se sentó al borde de la cama y se permitió llorar. Lloró por el niño que se había ido, por la madre que ya no estaba allí para proteger a su hijo, por el padre que estaba tan perdido en su propio dolor que no podía ver el dolor del niño. Lloró también por sí misma, por la sensación de impotencia, por la certeza de que algo estaba mal, pero sin saber exactamente qué o cómo cambiarlo. Elena había crecido en el interior del país, en Pachuca, Hidalgo, una ciudad pequeña donde todo el mundo se conocía y las puertas se quedaban abiertas. Su infancia fue sencilla, pero llena de amor. Su mamá trabajaba como cocinera en una escuela, su papá como chofer de camión. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente. Elena era la mayor de 3 hermanos y desde pequeña aprendió a cuidar de los demás. Cuando tenía 15 años, su mamá se enfermó. Nada grave, pero lo suficiente para necesitar ayuda en casa. Elena asumió las responsabilidades, cocinando, limpiando, cuidando de sus hermanos menores. Fue así como descubrió que le gustaba cuidar de la gente, hacer una diferencia en sus vidas con pequeños gestos de cariño. Vino a la capital a los 20 años, buscando oportunidades que la ciudad pequeña no ofrecía. Trabajó en varias casas antes de llegar a la mansión de los Hernández. Algunas familias la trataban bien, otras la veían solo como una empleada invisible. Conoció a Beatriz cuando Mateo aún era pequeño, antes del accidente. Beatriz era diferente de todas las patronas que Elena había tenido. Insistía en que Elena comiera en la mesa con la familia. Le preguntaba sobre sus sueños, sus miedos, su familia. Le daba regalos no solo en Navidad, sino en ocasiones aleatorias, simplemente porque vio algo y pensó en Elena. Cuando Elena tuvo una emergencia familiar y necesitó volver a Pachuca de urgencia, Beatriz no solo le dio permiso, sino que le pagó el boleto de autobús y le mandó una despensa a su familia. Elena amaba a Beatriz no como patrona, sino como amiga, y cuando ocurrió el accidente, cuando vio ese ataúd siendo bajado a la tierra mientras Mateo lloraba en los brazos de su padre, Elena hizo una promesa silenciosa. Prometió que cuidaría de Mateo como Beatriz lo habría cuidado, que sería sus ojos vigilando, sus brazos abrazando, su corazón amando a ese niño que había perdido tanto. Pero ahora Mateo se iba lejos, a una clínica que prometía milagros pero que Elena no conocía. Y Mariana estaba al mando de todo, con sus sonrisas calculadas y sus palabras envenenadas disfrazadas de amabilidad. Elena se secó las lágrimas y bajó a la cocina. Había trabajo que hacer, la rutina de la casa no se detenía. Pero mientras preparaba la comida, su mente no podía dejar de volver a Mateo. ¿Ya habría llegado? ¿Estaría asustado? ¿Alguien en la clínica se preocuparía por el hecho de que dormía abrazado a su osito? ¿Que le tenía miedo a la oscuridad? ¿Que le gustaba dibujar caballos? Por la tarde Roberto llegó a casa. Entró por la puerta principal con ese aire cansado de siempre, la corbata medio floja, el portafolio ejecutivo pesado en la mano. Al ver a Elena en la sala, preguntó, casi con timidez, ¿ya se fue? Sí, señor Roberto, se fue hoy por la mañana. Roberto asintió como si estuviera confirmando algo que ya sabía pero no quería enfrentar. Miró hacia la escalera como si por un momento considerara subir al cuarto de su hijo, pero luego simplemente siguió hacia el despacho. La puerta se cerró y Elena se quedó sola de nuevo con el silencio pesado de esa casa. En los días siguientes, la ausencia de Mateo parecía llenar cada rincón de la mansión.
Elena continuaba haciendo sus tareas, pero sentía como si estuviera en piloto automático. Limpiaba recámaras que no se usaban, preparaba comidas que nadie elogiaba, guardaba juguetes que no pertenecían a nadie. Mariana, por otro lado, parecía cada vez más a gusto. Reorganizó el cuarto de Mateo, guardando todo en cajas, diciendo que cuando volviera sería un nuevo comienzo y no había necesidad de mantener las cosas como antes. Elena observaba todo en silencio, sintiendo una inquietud creciente. Había algo en Mariana que no encajaba. La forma en que surgió en la vida de Roberto tan rápidamente, la facilidad con la que asumió el control, la manera en que hablaba de Mateo siempre con ese tono de quien sabe lo que es mejor. Y ahora con el niño lejos, Mariana parecía aún más poderosa, más presente, más dueña de la situación. Una semana después de la partida de Mateo, Elena estaba limpiando la sala cuando escuchó a Mariana al teléfono en el despacho. La puerta estaba entreabierta y Elena, sin querer oír, pero incapaz de no escuchar, captó fragmentos de la conversación. Sí, se está adaptando perfectamente, sin problemas. El padre está satisfecho con los informes. No, no hay necesidad de visitas todavía. El protocolo de la clínica es muy claro al respecto. Necesitamos dejar que su trabajo se desarrolle sin interferencias emocionales. Interferencias emocionales. Las palabras martillaron en la cabeza de Elena. ¿Cómo visitar a un hijo podría ser una interferencia emocional? Elena sintió un escalofrío. Algo estaba definitivamente mal. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Acostada en su pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, miraba el techo pensando en Mateo. ¿Estaría él también despierto en ese momento? ¿Tendría miedo? ¿Alguien lo consolaría cuando llegaran las pesadillas? Tomó su celular y tecleó en Google: Clínica Renacer Ciudad de México. Los resultados aparecieron rápidamente. Un sitio web profesional, lleno de fotos de instalaciones modernas, testimonios emotivos de padres agradecidos, descripciones de tratamientos innovadores. Todo parecía demasiado perfecto. Elena siguió buscando, yendo más allá de la primera página de resultados. Fue entonces cuando encontró un foro antiguo, un comentario casi borrado, alguien preguntando si conocían la clínica, diciendo que tenía dudas. Las respuestas eran vagas, evasivas. Una persona decía que tuviera cuidado, otra decía que no podía hablar mucho, pero que era mejor buscar otras opciones. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Guardó los enlaces, hizo capturas de pantalla. No era nada concreto, solo una sensación, una incomodidad. Pero era suficiente para mantenerla despierta hasta que saliera el sol. En el desayuno siguiente, Roberto apareció con una expresión un poco más ligera. Mariana me enseñó fotos de la clínica. Mateo está bien, parece que se está adaptando. Elena aprovechó la oportunidad. Señor Roberto, ¿ya pensó en visitarlo? Estoy segura de que le encantaría verlo. Roberto dudó, mirando a Mariana que estaba sentada a su lado tomando té. Mariana sonrió y respondió por él. Elena, querida, la clínica tiene un protocolo muy específico. Las primeras semanas son de adaptación y las visitas pueden entorpecer el proceso. Es todo muy profesional, basado en estudios. Roberto y yo hablamos mucho de esto y creemos que es mejor seguir sus recomendaciones. Elena sintió que la rabia le subía, pero se la tragó. Sabía que no podía confrontar a Mariana directamente. No allí, no en ese momento. Pero la semilla de la desconfianza había sido plantada y comenzaba a germinar. Algo no estaba bien con esa clínica, con esa mujer, con toda esa situación. Y Elena, que se había prometido a sí misma que cuidaría de Mateo, sabía que no podía simplemente quedarse de brazos cruzados y aceptarlo todo pasivamente. Mientras lavaba los platos del desayuno, Elena tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad sobre la clínica Renacer. Iba a investigar por su cuenta, sin hacer ruido, sin levantar sospechas. Y si descubría que Mateo estaba en peligro, haría lo que fuera necesario para sacarlo de allí. Aunque eso significara perder su trabajo, enfrentar a Mariana o desafiar al propio Roberto. Porque al final de cuentas, Elena no era solo la nana.
Era la única persona en esa casa que realmente amaba a ese niño. Y el amor verdadero no se rinde. El amor verdadero no se calla. El amor verdadero lucha. Y Elena estaba lista para luchar. Los primeros días sin Mateo fueron los más difíciles. La mansión, que ya era silenciosa antes, se transformó en un mausoleo de recuerdos. Elena se despertaba temprano como siempre. Preparaba el café, pero ya no había hot cakes que hacer. No había más caritas de chocolate que dibujar. La rutina continuaba, pero parecía vacía, sin propósito. Limpiaba recámaras que no se usaban. Acomodaba objetos que nadie tocaba. Preparaba comidas que se comían en silencio. Roberto llegaba cada vez más tarde a casa. Mariana ocupaba su lugar en la mesa del desayuno, tomando su té verde, mientras hojeaba revistas de decoración, planeando cambios en la casa que Elena consideraba innecesarios. La biblioteca se transformaría en una sala de yoga. El cuarto de huéspedes necesitaba una remodelación completa. El jardín trasero podría tener una fuente. Mariana hablaba de estos cambios con entusiasmo, como si estuviera rediseñando no solo la casa, sino la vida de todos los que vivían allí. Al tercer día después de la partida de Mateo, Elena estaba doblando toallas en el cuarto de lavado cuando sonó el timbre. Era un repartidor con un paquete grande dirigido a Roberto. Mariana recibió el paquete y antes de subir al despacho, comentó casualmente con Elena que eran fotos de la clínica, mostrando lo bien que se estaba adaptando Mateo. ¿Puedo ver?, preguntó Elena tratando de no parecer demasiado ansiosa. Mariana dudó un momento, luego sonrió. Claro, querida, ven conmigo. Subieron juntas al despacho, una habitación amplia con estantes de caoba llenos de libros que Roberto nunca tenía tiempo de leer. Había primeras ediciones de clásicos mexicanos, enciclopedias médicas antiguas heredadas del padre de Roberto, libros de administración y negocios que parecían nunca haber sido abiertos. El despacho también tenía un gran ventanal con vista al jardín, un escritorio imponente y 2 sillones de piel donde Roberto solía sentarse a leer contratos. Mariana abrió el paquete y esparció las fotos sobre la mesa. Eran unas 20 fotografías profesionales, todas muy bien tomadas, con buena iluminación y ángulos perfectos. Cada foto tenía una pequeña leyenda impresa en el reverso, con fecha, hora y una breve descripción de la actividad. Era todo muy organizado, muy profesional, casi demasiado técnico para tratarse de un niño. Mateo aparecía en varias de ellas, en la alberca de hidroterapia, rodeado de fisioterapeutas sonrientes con uniformes azul claro. Los fisioterapeutas parecían jóvenes, bien entrenados, con esa expresión de entusiasmo profesional que parecía ensayada. En una sala de fisioterapia, haciendo ejercicios con equipos modernos que Elena nunca había visto, máquinas sofisticadas con luces LED y pantallas digitales. En el comedor, sentado a la mesa con otros niños, todos con charolas idénticas enfrente, todos sentados con la misma postura erguida. En un jardín bien cuidado, sosteniendo una pelota pero no jugando, solo sosteniéndola, como si estuviera posando para la foto. También había fotos de las instalaciones, pasillos anchos y claros, cuartos individuales con camas de hospital y muebles minimalistas, salas de actividades llenas de equipos, la alberca olímpica techada, el jardín con sus árboles perfectamente podados. ¿Ves?, dijo Mariana, señalando las fotos. Está de maravilla, feliz, bien cuidado, progresando. Exactamente lo que prometieron. Elena miró las fotos con atención, tomando una por una, examinando cada detalle. Superficialmente todo parecía perfecto. Las instalaciones eran modernas y limpias. Los profesionales parecían atentos. Los otros niños estaban bien vestidos y aparentemente sanos. Pero había algo en las fotos que incomodaba a Elena. Algo sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Era la sonrisa de Mateo. O mejor dicho, la falta de ella. En todas las fotos donde su rostro aparecía claramente, no sonreía. Sus labios estaban neutros o ligeramente curvados hacia abajo. Sus ojos, esos expresivos ojos cafés que Elena conocía tan bien, parecían vacíos.
No había el brillo de alegría que debería existir en un niño haciendo actividades divertidas. No había la animación natural que se esperaría de alguien en un ambiente nuevo y estimulante. Además, Elena notó otros detalles perturbadores. En todas las fotos, Mateo estaba rodeado de adultos. Nunca solo con los otros niños. Siempre había un adulto al lado, de pie, observando. Y aunque Mateo parecía limpio y bien vestido, había algo en su cuerpo que parecía diferente. Estaba más delgado. Los brazos, que habían comenzado a ganar masa muscular con los ejercicios en casa, parecían más finos. El rostro estaba más pálido, los ojos ligeramente hundidos. Elena tomó una foto donde Mateo estaba en el comedor. La mesa estaba llena de comida saludable, frutas, verduras, proteínas. Pero Mateo no estaba comiendo. Estaba mirando el plato con una expresión que Elena conocía bien. Era la misma expresión que tenía en los primeros meses después del accidente, cuando la tristeza le quitaba por completo el apetito. «Parece más delgado», comentó Elena, tratando de mantener la voz casual. Mariana le quitó la foto de las manos y la miró brevemente. «No creo. Debe ser el ángulo. Y de cualquier forma, la clínica tiene nutriólogos especializados. Saben exactamente lo que cada niño necesita». Elena quería discutir. Quería decir que conocía a Mateo mejor que cualquier nutriólogo, que sabía cuándo estaba bien y cuándo no. Pero la forma en que Mariana hablaba, siempre con esa certeza absoluta, ese tono de quien no admite réplica, hizo que Elena se tragara las palabras. «¿Puedo quedarme con una foto?», preguntó Elena. Mariana dudó de nuevo. «Son fotos oficiales de la clínica, Elena. Se las envían a Roberto porque es el padre. No sé si sería apropiado distribuirlas». «No voy a distribuirla, Mariana. Solo quería tener un recuerdo de Mateo. Trabajo aquí desde hace 2 años. Lo cuidé durante el periodo más difícil de su vida. Creo que merezco al menos una foto». El tono de Elena fue firme, más firme de lo que ella misma esperaba. Mariana se dio cuenta y después de un momento asintió. «Toma una, pero solo una». Elena eligió una foto donde Mateo estaba en el jardín. Era la foto donde parecía menos triste, aunque todavía no sonreía. Le dio las gracias y salió del despacho, guardando la foto en el bolsillo de su mandil como si fuera un tesoro. Precioso. Esa noche, en su cuarto, Elena puso la foto sobre el buró y se quedó mirándola por largos minutos. Cuanto más la miraba, más segura estaba de que algo andaba mal. Ese no era el Mateo que ella conocía. O mejor dicho, era el Mateo que conocía en los peores momentos, en los días en que el dolor era tan grande que no podía hacer nada más que existir. Elena tomó su celular y volvió a investigar sobre la clínica Renacer. Esta vez fue más a fondo. Usó diferentes combinaciones de palabras clave. Buscó en foros especializados, en grupos, de padres de niños con necesidades especiales. Encontró el sitio web oficial de nuevo, con todos esos testimonios entusiastas, todas esas promesas de recuperación milagrosa. Pero esta vez, Elena leyó entre líneas. Notó que muchos testimonios hablaban de disciplina y rutina rígida, de cómo los niños aprendían a obedecer, a seguir horarios, a no quejarse. Había elogios a la forma en que la clínica rompía los malos hábitos, cómo enseñaba a los niños a ser emocionalmente independientes. A Elena le dio un escalofrío. ¿Qué tipo de clínica de rehabilitación se enorgullecía de hacer que niños de 9 años fueran emocionalmente independientes? Los niños a esa edad necesitaban conexión emocional, afecto, seguridad, no independencia forzada. Siguió buscando y finalmente encontró algo más concreto. Un artículo antiguo de un periódico local, archivado y difícil de encontrar, sobre una denuncia que se había hecho contra la clínica 3 años antes. Padres alegando tratamiento inadecuado, prácticas cuestionables, aislamiento excesivo. La nota era vaga, no entraba en detalles, y terminaba diciendo que la investigación no encontró pruebas suficientes para cerrar la clínica. Pero el hecho de que hubiera habido una investigación ya era alarmante. Elena guardó el enlace, hizo capturas de pantalla de todos los que encontró. Creó una carpeta secreta en su celular
donde guardaba toda la información. Aún no sabía qué haría con eso, pero sentía que necesitaba reunir pruebas, construir un caso, porque si un día necesitaba convencer a Roberto de que algo estaba mal, las palabras no serían suficientes. Necesitaría pruebas. Los días pasaron lentamente. Roberto continuaba su rutina de trabajo exhaustivo, llegando a casa demasiado tarde para cualquier conversación significativa. Mariana seguía redecorando la casa, siempre en llamadas misteriosas con proveedores, decoradores y, Elena sospechaba, con la clínica. Elena mantenía su rutina también, pero ahora con un propósito secreto. Cada momento libre lo dedicaba a investigar, a tratar de entender qué sucedía realmente dentro de la clínica Renacer. Una semana después de que llegaran las fotos, Roberto mencionó durante la cena que había recibido un informe médico de la clínica. Mateo estaba progresando bien en los ejercicios. Los médicos estaban satisfechos con su evolución. Habría una videollamada la próxima semana para que Roberto pudiera ver a su hijo y hablar con los médicos. ¿Puedo participar en la llamada?, preguntó Elena sirviendo el postre. Roberto miró a Mariana, quien respondió antes que él. Elena, querida, es una reunión técnica. Médicos, fisioterapeutas, el padre. Entiendes que no sería apropiado, ¿verdad? Cuidé de Mateo por meses. Conozco cada detalle de su tratamiento, cada ejercicio, cada dificultad. Creo que mi presencia sería útil. Mariana sonrió, pero había una dureza en sus ojos. La clínica tiene profesionales altamente calificados, Elena. No necesitan información de una nana. Sin ofender, claro. Elena sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. No me ofendo, Mariana. Pero no soy solo una nana. Soy la persona que estuvo con Mateo cuando lloraba a mitad de la noche. La persona que le sostenía la mano durante ejercicios dolorosos. La persona que conocía sus miedos, sus esperanzas, su dolor. Eso vale más que cualquier calificación técnica. El silencio que siguió fue pesado. Roberto parecía incómodo, moviendo la comida en el plato sin comer. Mariana mantenía la sonrisa, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. Finalmente Roberto carraspeó. Elena tiene razón, Mariana. Conoce muy bien a Mateo. Tal vez sería útil tenerla en la llamada. Mariana se volvió hacia Roberto con una expresión de incredulidad cuidadosamente calibrada. Roberto, amor, claro que Elena conoce a Mateo. Pero esta llamada es sobre medicina, sobre técnicas de rehabilitación, sobre protocolos, no es sobre sentimientos o historias del pasado. Los médicos van a hablar en términos técnicos que Elena no va a entender. Sería incómodo para todos. La forma en que Mariana hablaba, siempre usando ese tono razonable, siempre haciendo parecer que pensaba en el bien de todos, era irritante, y funcionaba. Roberto asintió, desechando la idea tan rápido como la había apoyado. Tal vez tengas razón, Mari. Elena, espero que entiendas. Elena entendió perfectamente. Entendió que Mariana controlaba a Roberto por completo. Entendió que sus posibilidades de acercarse a Mateo, de saber cómo estaba realmente, estaban siendo sistemáticamente bloqueadas. Entendió que necesitaría encontrar otra forma de descubrir la verdad. Claro, señor Roberto, entiendo perfectamente. Esa noche, Elena volvió a dormir mal. Se quedó pensando en Mateo, solo en esa clínica, rodeado de extraños, sin nadie que realmente lo conociera, sin nadie que realmente se preocupara por él más allá de protocolos e informes médicos. Pensó en Beatriz y en cómo estaría horrorizada si supiera lo que estaba pasando. Pensó en la promesa que había hecho y en cómo estaba fallando. Al día siguiente, Elena tomó una decisión: iría a la clínica. No importaba lo que dijera Mariana, no importaba si no la dejaban entrar. Necesitaba ir, necesitaba ver con sus propios ojos, necesitaba asegurarse de que sus sospechas no eran solo paranoia. La clínica Renacer estaba en Huixquilucan, en las afueras de la Ciudad de México. Era un trayecto de casi 1 hora en coche desde Lomas de Chapultepec, pero Elena no tenía coche. Tendría que tomar camión, el metro, más camiones. Usó su día de descanso, un jueves, y salió de casa temprano.
antes de que alguien pudiera preguntar a dónde iba. Dejó una nota vaga en la cocina diciendo que tenía asuntos personales en la ciudad. El trayecto fue largo, qué agotador. Elena tomó el metro lleno de la mañana, apretujada entre ejecutivos con sus portafolios y estudiantes con mochilas pesadas. El aire acondicionado no funcionaba bien y el calor era sofocante. Cambió de línea 2 veces, subiendo y bajando escaleras, navegando entre la multitud con la determinación de quien tiene una misión. Luego tomó un camión foráneo que la llevó fuera del centro urbano, pasando por colonias cada vez más alejadas, viendo el paisaje cambiar de edificios altos a casas bajas, de tiendas sofisticadas a comercios populares. El camión la dejó a unas cuantas cuadras de la clínica. Elena se bajó y se quedó parada un momento, orientándose. La zona era tranquila, casi desierta a esa hora de la mañana. Había pocas casas, mucho espacio verde, calles anchas y vacías. Caminó el resto del trayecto, sus tenis gastados haciendo ruido en el asfalto, su corazón latiendo cada vez más rápido a medida que se acercaba. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo se presentaría, pero ahora que estaba allí, sentía que las palabras se le escapaban de la mente. La clínica Renacer estaba al final de una calle tranquila, rodeada de árboles. El edificio era moderno, con grandes ventanales, de vidrio y paredes blancas inmaculadas. Un muro alto rodeaba toda la propiedad, con solo un portón al frente donde había una caseta de vigilancia. Elena se acercó, tratando de parecer segura. «Buenos días», le dijo al guardia en la caseta. «Vengo a visitar a Mateo Hernández». El guardia, un hombre de mediana edad con expresión aburrida, consultó una tabla con sujetapapeles. «¿Tiene autorización?» «¿Autorización?» «Sí, señora. Para visitar pacientes se necesita autorización previa de la administración. Está en el protocolo». Elena sintió que su plan se desmoronaba, pero no se rindió. «Soy la nana de Mateo. Lo cuidé por 2 años. Vine solo para verlo un momento, traerle algunas cosas que olvidamos». «Lo siento, señora, pero sin autorización previa no puedo dejarla entrar. Reglas de la clínica». Elena intentó discutir, intentó explicar, intentó suplicar, pero el guardia fue inflexible. Finalmente, frustrada y al borde de las lágrimas, Elena se alejó. Pero no se fue. Caminó alrededor del muro, buscando algún lugar desde donde pudiera ver el interior de la propiedad. Encontró un punto donde los árboles crecían cerca del muro y permitían una visión parcial del patio interior. Era un fresno frondoso que extendía sus ramas por encima del muro creando una sombra natural. Elena se posicionó detrás del tronco grueso, escondida pero con suficiente visión de lo que sucedía del otro lado. Era de mañana, alrededor de las 10, y Elena pudo ver a algunos niños en el jardín. No podía identificar a Mateo desde lejos, pero observó la escena con atención. Los niños estaban en fila, todos sentados en sillas de ruedas, organizados en líneas perfectas. Había adultos alrededor, vestidos con uniformes blancos, observando. Algunos sostenían tablas, tomando notas. Otros simplemente se quedaban parados, como guardias vigilando prisioneros. Los niños no hablaban entre sí, no jugaban. Solo se quedaban allí en silencio, esperando. El silencio era perturbador. Un grupo de 10 o 12 niños debería hacer ruido, debería haber risas, conversaciones, llantos, cualquier señal de vida. Pero solo había silencio. De vez en cuando, un adulto daba una orden que Elena no podía oír desde donde estaba, y los niños se movían en sincronía, como si estuvieran ensayados. Levantaban los brazos al mismo tiempo, giraban las ruedas de la silla al mismo ritmo, bajaban las manos juntos. Era como ver una coreografía militar, no una sesión de terapia. Elena observó durante casi 40 minutos antes de ver algo que confirmó sus peores temores. Una niña comenzó a llorar. Elena pudo ver por su cabello largo. El llanto comenzó bajo, pero fue creciendo. Uno de los adultos de blanco se acercó rápidamente, sujetó el brazo de la niña con firmeza y la sacó de la fila. La niña se resistió, intentó quedarse donde estaba, pero el adulto fue más fuerte. Arrastró su silla lejos de los otros niños
a un rincón del jardín donde Elena no podía ver claramente. Los otros niños en la fila no se voltearon, no reaccionaron, como si estuvieran entrenados para ignorar. Elena sintió un escalofrío. Aquello no parecía una clínica de rehabilitación, parecía un campo de entrenamiento militar. ¿Dónde estaba la alegría? ¿Dónde estaba la espontaneidad natural de los niños? ¿Por qué todo parecía tan controlado, tan rígido, tan aterradoramente organizado? Se quedó observando durante casi una hora, escondida detrás de los árboles, hasta que vio algo que le heló la sangre. Un niño intentó salirse de la fila. Uno de los adultos de blanco se acercó rápidamente, sujetó el brazo del niño con firmeza y lo jaló de vuelta a su lugar. No hubo violencia física evidente, pero la forma en que el adulto lo sujetó, la expresión severa en su rostro, la manera en que el niño se encogió, todo indicaba miedo. Elena sacó el celular del bolsillo y comenzó a tomar fotos. No eran fotos buenas, estaba demasiado lejos y los árboles estorbaban, pero logró capturar algunas imágenes del patio, de los niños en fila, de los adultos vigilando. Sabía que no eran pruebas suficientes, pero era un comienzo. Estaba tan concentrada tomando fotos que no se dio cuenta de que el guardia se acercaba hasta que él habló. «Señora, ¿qué está haciendo?» Elena guardó el celular rápidamente, tratando de parecer inocente. Nada, solo estaba descansando. «Esta es propiedad privada. Tengo que pedirle que se retire inmediatamente. Si no se va, tendré que llamar a la policía». Elena no quería problemas. Levantó las manos en señal de paz y se alejó. «Ya me voy, disculpe». Caminó de regreso a la parada del camión con el corazón latiendo con fuerza. Había conseguido poco, pero era algo. Tenía fotos, tenía observaciones, tenía la confirmación de que algo definitivamente estaba mal en esa clínica. En el camión de regreso, mirando por la ventana el paisaje urbano de la Ciudad de México, Elena comenzó a formular un plan. Necesitaba más información. Necesitaba a alguien de dentro de la clínica que pudiera confirmar sus sospechas. Necesitaba una forma de comunicarse con Mateo. Pero lo más importante, necesitaba encontrar a alguien a quien Roberto escuchara, alguien cuya opinión tuviera peso, alguien que pudiera hacer que él cuestionara la decisión de dejar a su hijo en ese lugar. Se acordó del doctor Eduardo Ramírez, el médico que había atendido a Mateo antes de ir a la clínica. Un hombre serio, competente, que había tratado a Mateo con cariño y profesionalismo. Él conocía el historial médico completo del niño, conocía sus necesidades, sus limitaciones. Si Elena podía mostrarle lo que estaba viendo, tal vez él podría ayudar. Llegó a casa a media tarde, cansada y frustrada, pero decidida. Mariana estaba en la sala, al teléfono como siempre, riendo en voz baja de algo que la persona del otro lado había dicho. Al ver a Elena, la saludó con la mano casualmente y continuó su conversación. Elena subió a su cuarto y transfirió todas las fotos que había tomado a la computadora. Amplió las imágenes, ajustó el brillo y el contraste, tratando de ver más detalles. Las fotos estaban granuladas y movidas, pero se podía ver lo esencial. Niños en fila como soldados, adultos observando con expresiones duras, ninguna sonrisa, ningún juego, ninguna espontaneidad. Guardó todo en una carpeta encriptada. No era paranoia. Si Mariana descubría lo que estaba haciendo, seguramente encontraría una forma de deshacerse de ella, y Elena no podía arriesgarse a perder su único punto de acceso a información sobre Mateo. Esa noche, durante la cena, Roberto mencionó que la videollamada con la clínica sería al día siguiente. Mariana inmediatamente tomó el control de la conversación, diciendo que ella se aseguraría de que todo estuviera organizado, que prepararía una lista de preguntas para los médicos, que grabaría la llamada para que Roberto pudiera verla de nuevo después. Elena observó todo en silencio, comiendo sin sentir el sabor de la comida. Deseaba tanto estar en esa llamada. Quería ver el rostro de Mateo en vivo, no en fotos cuidadosamente seleccionadas. Quería oír su voz, tratar de captar lo que no podía decir con palabras. Quería buscar señales, pistas.
cualquier cosa que confirmara o negara sus crecientes sospechas, pero sabía que no se lo permitirían. Mariana lo había dejado muy claro, y Roberto, perdido en su culpa y su trabajo, no tenía la fuerza para contradecirla. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Elena escuchó voces provenientes del despacho. La puerta estaba entreabierta y reconoció las voces de Roberto y Mariana. Se acercó sigilosamente, fingiendo arreglar un florero en el pasillo mientras escuchaba. «¿Estás seguro de que esta clínica es la mejor opción, Mari?», decía Roberto, y había una vacilación en su voz que Elena no había escuchado en meses. «Roberto, amor, ya hablamos de esto. La clínica Renacer tiene a los mejores profesionales del país. ¿Viste los informes? Mateo está progresando. ¿Por qué dudas ahora?» «No sé». Elena hizo algunos comentarios. Dijo que Mateo se ve más delgado en las fotos. Elena es una nana, Roberto. Está apegada al niño, y eso es comprensible, pero ese apego está nublando su juicio. Ve problemas donde no existen porque no quiere aceptar que Mateo está bien sin ella. La forma en que Mariana hablaba, siempre pintando la preocupación de Elena como egoísmo, como un apego enfermizo, era manipulación pura. Elena apretó los puños, luchando contra las ganas de entrar al despacho y confrontar a Mariana allí mismo. Pero sabía que sería contraproducente. Si perdía la confianza de Roberto, ahora perdería cualquier oportunidad de ayudar a Mateo. «Tienes razón», dijo Roberto después de un momento. «Disculpa por dudar. Es que a veces siento que debería estar más presente, ¿sabes? Que debería visitar a Mateo. Y lo harás, amor. Pero la clínica pidió unas semanas más para la fase inicial de adaptación. Después de eso, podrás visitarlo regularmente. Tienes que confiar en el proceso». «Confío en ti». Elena se alejó en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Mariana tenía a Roberto completamente bajo su control. Cada duda era disipada, cada preocupación era minimizada, y Mateo, solo en 1900, esa clínica pagaba el precio. Más tarde, en su cuarto, Elena tomó el teléfono y buscó el contacto del doctor Eduardo. Eran casi las 10 de la noche, demasiado tarde para llamar, pero le escribió un mensaje cuidadosamente redactado, tratando de no parecer histérica o alarmista, pero dejando claro que estaba preocupada y necesitaba hablar. «Doctor Ramírez, soy Elena, la nana de Mateo Hernández. ¿Se acuerda de mí? Necesito mucho hablar con usted sobre Mateo. Está en una clínica de rehabilitación y tengo algunas preocupaciones. ¿Podría darme unos minutos de su tiempo? Es urgente». Envió el mensaje y se quedó mirando la pantalla, esperando una respuesta que sabía que no llegaría hasta el día siguiente. Se acostó en la cama, pero el sueño no venía. Su mente estaba acelerada, pensando en Mateo, en Mariana, en Roberto, en todo lo que podría salir mal. Pensó en su propia madre, allá en Pachuca, que siempre decía que la intuición de una mujer nunca se equivoca, que cuando algo parece estar mal, generalmente es porque está mal. Elena siempre había creído en eso, siempre había confiado en sus instintos, y ahora todos sus instintos gritaban que Mateo estaba en peligro. Pero, ¿cómo salvar a un niño cuando no tienes pruebas concretas? ¿Cómo convencer a un padre ciego por la culpa y manipulado por una mujer experta? ¿Cómo luchar contra un sistema que parece perfecto en la superficie, pero esconde algo podrido por debajo? Elena no tenía las respuestas, pero sabía una cosa con absoluta certeza. No iba a rendirse. Beatriz le había confiado a Mateo, aunque fuera implícitamente, aunque fuera en silencio. Y Elena honraría esa confianza, costara lo que costara. Esa noche, mirando el techo oscuro de su cuarto, Elena hizo una nueva promesa. Una promesa a Mateo, a Beatriz, a sí misma. Descubriría la verdad sobre la clínica Renacer, reuniría pruebas irrefutables, encontraría una forma de sacar a Mateo de allí, y cuando todo terminara, se aseguraría de que ese lugar nunca más pudiera lastimar a otro niño. El camino por delante sería difícil, lo sabía. Mariana era inteligente, manipuladora, siempre un paso adelante.
La clínica parecía tener todos los documentos en orden, todos los protocolos correctos. Roberto estaba demasiado ciego para ver la verdad, y Elena era solo una nana, sin recursos, sin poder, sin influencia. Pero Elena tenía algo que nadie más tenía. Tenía amor verdadero por ese niño. Tenía una determinación nacida de la promesa a una amiga muerta. Tenía la terquedad de quien creció luchando y no aprendió a rendirse fácilmente. Y a veces, pensó Elena antes de finalmente quedarse dormida, el amor y la determinación son las armas más poderosas de todas. El celular de Elena vibró en la madrugada siguiente. Estaba despierta, como lo había estado las últimas noches, pensando en Mateo, en todo lo que había visto en la clínica, en cómo encontrar una forma de ayudarlo. Tomó el aparato rápidamente y vio que era un mensaje del doctor Eduardo Ramírez. Elena, claro que me acuerdo de usted y de Mateo. Me preocupa su mensaje. ¿Podemos vernos hoy? Tengo un descanso para comer a las 12. Conozco un café en Paseo de la Reforma, cerca del consultorio. Podemos hablar allí. Elena respondió de inmediato, agradeciendo y confirmando la hora. Finalmente, alguien que podría ayudar. Alguien a quien Roberto respetaba, cuya opinión tenía peso. El doctor Ramírez no era solo un médico competente, era un hombre ético que siempre había puesto el bienestar de Mateo por encima de todo. Fue él quien atendió al niño desde el accidente, quien eligió a los mejores fisioterapeutas, quien habló con Elena sobre cada detalle del tratamiento. Por la mañana, Elena le pidió permiso a Mariana para salir por la tarde, alegando que tenía una cita médica. Mariana ni siquiera levantó los ojos de la revista que estaba leyendo, solo asintió distraídamente. Elena se dio cuenta de que Mariana estaba cada vez más relajada, cada vez más segura de que tenía todo bajo control. La casa ya parecía suya. Los empleados ya la trataban como la verdadera dueña. Roberto ya dependía completamente de sus opiniones. El café era pequeño y acogedor, con mesas de madera y plantas colgando del techo. Estaba en una calle lateral de Reforma, lejos del bullicio de la avenida principal. Elena llegó unos minutos antes de la hora y eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas. Quería privacidad para esa conversación. Pidió un café que ni tocó, con las manos temblando de ansiedad mientras esperaba. Cuando llegó el doctor Ramírez, sintió un alivio inmediato. Tenía poco más de 50 años, cabello canoso, lentes de armazón delgado y ese aire paternal que siempre tranquilizaba, incluso en situaciones difíciles. Llevaba un traje azul marino sencillo y cargaba un portafolio de piel gastado por el tiempo. «Elena», dijo él sentándose y tomando sus manos con amabilidad, «cuéntemelo todo. ¿Qué está pasando con Mateo?» Elena le contó. Le contó sobre la decisión repentina de enviar a Mateo a la clínica, sobre cómo Mariana había aparecido en la vida de Roberto y asumido el control de todo con una velocidad aterradora, sobre las fotos que llegaron mostrando a Mateo más delgado, con los ojos vacíos, sin ningún brillo de felicidad, sobre la visita a la clínica, lo que vio de los niños en fila en silencio como soldados, los adultos vigilando con expresiones duras. Sacó su celular y le mostró las fotos que había tomado, ampliando los detalles para que el doctor Ramírez pudiera ver. El médico miró las fotos con una expresión cada vez más seria. A medida que Elena continuaba hablando, veía la preocupación crecer en su rostro, las arrugas de la frente haciéndose más profundas, los labios apretándose. Cuando terminó, el doctor Ramírez se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. «Elena, esto es muy serio», dijo finalmente con voz grave. «Lo que usted describe no son prácticas de rehabilitación adecuadas. Los niños necesitan estructura, sí, pero también afecto, libertad para expresar emociones, individualidad. Este tipo de control excesivo puede causar daños psicológicos profundos, especialmente en un niño que ya ha pasado por tanto trauma como Mateo». Tomó el celular de ella y miró de nuevo las fotos, acercando la imagen para ver mejor.
Dijo que intentó visitarlo y no se lo permitieron. Sí, dijeron que se necesita autorización previa, y Mariana dejó muy claro que no habrá visitas en las primeras semanas. Dice que es protocolo de la clínica. Eso también es extremadamente preocupante. Las clínicas de rehabilitación legítimas fomentan las visitas familiares. El apoyo emocional de la familia es parte esencial de la recuperación. Aislar al niño así va en contra de todos los protocolos que conozco. De hecho, Elena, ya he oído hablar de esa clínica. Hay rumores en la comunidad médica. Nada comprobado, pero suficiente para que varios colegas eviten recomendarla. ¿Usted puede hablar con Roberto?, preguntó Elena esperanzada. Él lo respeta. Si usted le expresa estas preocupaciones, tal vez escuche. El doctor Ramírez dudó, tamborileando los dedos en la mesa. Puedo intentarlo, pero debo ser cuidadoso. No puedo hacer acusaciones sin pruebas más concretas. Roberto podría pensar que estoy interfiriendo indebidamente, especialmente si esa tal Mariana lo convence de que estoy exagerando. Parece tener mucho control sobre él. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos más información. ¿Podría usted conseguir acceso a los expedientes médicos de Mateo en la clínica? ¿O hablar con alguien que trabaje allí? Elena pensó un momento. No tengo acceso a nada. Pero cuando estuve allí, vi empleados. Tal vez alguien esté dispuesto a hablar. Hay una cocina. Vi a alguien entrando con uniformes diferentes a los de los terapeutas. Es arriesgado, pero podría ser nuestra única opción. Mientras tanto, haré algunas investigaciones por mi cuenta. Contactaré a colegas. Veré si alguien conoce esa clínica más a fondo, si hay historial de quejas formales o investigaciones. Seré discreto. Gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias. Elena, usted está haciendo lo correcto. Ese niño necesita a alguien que luche por él. Y claramente, usted es esa persona. Se despidieron con un firme apretón de manos y Elena regresó a casa sintiéndose un poco menos sola. Tenía un aliado ahora, alguien con credibilidad, con conocimiento, con acceso a recursos que ella no tenía. En los días siguientes, Elena volvió a la clínica 3 veces, siempre en horarios diferentes, siempre con cuidado de no ser vista por el mismo guardia. Observaba, tomaba fotos cuando podía, hacía anotaciones mentales de todo, y finalmente, una tarde de martes, tuvo un golpe de suerte. Estaba observando desde lejos cuando vio a una mujer de mediana edad salir por una puerta lateral. Llevaba un uniforme gris, diferente a los blancos de los terapeutas. Cargaba bolsas de mandado, probablemente yendo a casa después de su turno. Elena la siguió discretamente hasta la parada del camión. «Disculpe», dijo Elena acercándose. «Usted trabaja en la clínica Renacer, ¿verdad?» La mujer la miró con desconfianza. «¿Quién pregunta?» «Me llamo Elena. Cuidé de un niño que está internado allí. Un niño de 9 años llamado Mateo. Estoy preocupada por él». La mujer dudó, mirando a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie la escuchaba. «No puedo hablar de los pacientes. Va contra las reglas». «Por favor», dijo Elena, y había lágrimas genuinas en sus ojos. «Solo necesito saber si está bien, si lo están tratando adecuadamente». La mujer miró a Elena por un largo momento. Había algo en sus ojos, una tristeza, quizás una culpa. Finalmente suspiró. «Mire, no puedo decir mucho, pero ese lugar no es lo que parece. Los niños sufren allí, no físicamente, entiende, pero emocionalmente. Aislamiento, castigos por llorar, horarios demasiado rígidos. Yo trabajo en la cocina, no soy terapeuta, pero veo cosas, oigo cosas, y no está bien». El corazón de Elena se disparó. «¿Usted podría ayudarme? ¿Podría llevarle algo a Mateo?» La mujer se puso aún más nerviosa. «Eso es arriesgado. Si me descubren, pierdo mi trabajo. Por favor, es solo un niño asustado. Necesita saber que alguien todavía se preocupa por él». La mujer pensó por un largo momento. Luego asintió. «¿Qué quiere que le lleve?» «Un cuaderno, pequeño, que quepa en el bolsillo, y una pluma. Solo eso, para que pueda escribir, dibujar.
algo que sea solo suyo. Puedo intentarlo, pero no prometo nada. Elena sacó de su bolsa un pequeño cuaderno que siempre llevaba y una pluma. Escribió rápidamente en la primera página. Mateo, no te he olvidado. No estás solo. Si puedes, escríbeme y dime cómo estás. Elena. La mujer tomó el cuaderno y lo guardó en su bolsa. Intentaré entregárselo mañana. Está en el cuarto 12. Muchísimas gracias. No se imagina cuánto significa esto. La mujer asintió y se subió al camión que acababa de llegar. Elena se quedó parada en la parada, temblando de ansiedad y esperanza. Lo había logrado. Tenía una línea de comunicación con Mateo. Ahora solo tenía que esperar. Los días siguientes fueron una agonía. Elena no sabía si el cuaderno había llegado a Mateo, si él había escrito algo, si la mujer de la cocina lograría traer una respuesta. Continuaba su rutina en la mansión, fingiendo normalidad, pero por dentro estaba consumida por la ansiedad. Fue un viernes, casi 2 semanas después de la conversación en la parada del camión, cuando Elena volvió a la clínica. Fueron 2 semanas de ansiedad corrosiva, de noches mal dormidas, imaginando qué podría haber salido mal. ¿Y si la empleada hubiera sido descubierta? ¿Y si el cuaderno hubiera sido confiscado? ¿Y si Mateo hubiera sido castigado por intentar comunicarse con el mundo exterior? Se quedó en el mismo lugar de siempre, escondida detrás de los árboles, observando la entrada de la clínica con ojos atentos. El sol pegaba fuerte esa tarde, y Elena sentía el sudor correrle por la espalda. Había traído agua, pero no podía beber, con la garganta demasiado apretada por la ansiedad. Finalmente, después de casi 1 hora de espera que pareció durar días enteros, vio a la mujer de la cocina. Salió por la misma puerta lateral de siempre, miró a su alrededor con cuidado, se aseguró de que estaba sola, y entonces discretamente le hizo una seña a Elena con un rápido movimiento de la mano. Elena se acercó rápidamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. La mujer metió la mano en el bolsillo de su uniforme gris y sacó el cuaderno, entregándoselo a Elena como si fuera contrabando peligroso, mirando constantemente por encima del hombro. Estaba hasta el final de la página, susurró la mujer, con voz urgente. Escribió cuando nadie estaba mirando. De noche, creo. Encontré el cuaderno debajo de su almohada cuando fui a arreglar el cuarto. Casi no logro sacarlo sin que me vieran. Muchísimas gracias. No se imagina cuánto significa esto. Solo haga algo, por favor. Esos niños están sufriendo. Ya no aguanto verlos así. Elena abrió el cuaderno con manos temblorosas. En la segunda página, con letra infantil y temblorosa, Mateo había escrito: Elena, tengo mucho miedo. Nos gritan cuando lloramos. No me dejan hablarle a mi papá. La comida es poquita. No puedo dormir. Por favor, sácame de aquí. Por favor. Tengo miedo de la oscuridad y nadie prende la luz. Quiero ir a casa, quiero a mi osito. Te quiero a ti. Mateo. Elena sintió las lágrimas correr por su rostro. Las palabras estaban manchadas en algunos lugares, como si Mateo hubiera llorado mientras escribía. La letra se volvía cada vez más temblorosa a medida que avanzaba, evidenciando la creciente desesperación. Al final de la página había un dibujo simple de un niño en una silla de ruedas, solo en un cuarto oscuro. «Esto es una prueba», dijo la mujer de la cocina mirando el cuaderno. «Muéstreselo a alguien. Haga algo». «Lo haré. Gracias. Muchísimas gracias». Elena guardó el cuaderno como si fuera el objeto más precioso del mundo y salió corriendo. Tomó el primer camión que apareció, luego el metro, sin siquiera pensar bien a dónde iba. Solo sabía que tenía que actuar ahora. No podía esperar más. Llamó al doctor Ramírez desde el metro. Él contestó al segundo timbrazo. «Doctor Ramírez, lo conseguí. Conseguí un mensaje de Mateo. Está pidiendo auxilio». «¿Qué dice el mensaje?» Elena leyó las palabras escritas por Mateo, con la voz quebrándose en varios momentos. Del otro lado de la línea, escuchó al doctor Ramírez respirar hondo. «Eso es suficiente, Elena. Eso es evidencia de abuso emocional. Voy a llamar a Roberto ahora mismo.
Iré a su casa y se lo mostraré personalmente. ¿Dónde está usted? En el metro, volviendo a la casa. La veo allí en 1 hora. Y Elena, usted salvó a ese niño, sé palo. Elena llegó a casa antes que el doctor Ramírez. Mariana estaba en la sala, al teléfono como siempre. Al ver a Elena entrar jadeando, frunció el ceño. ¿Dónde estabas? Pareces que corriste un maratón. Fui a resolver unas cosas, respondió Elena, subiendo directamente a su cuarto sin dar más explicaciones. Media hora después, sonó el timbre. Elena bajó y abrió la puerta antes de que Mariana pudiera. Era el doctor Ramírez, con una expresión seria y decidida. Buenas tardes. Necesito hablar con Roberto Hernández urgentemente. Es sobre Mateo. Mariana apareció en la sala, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en desconfianza. «Doctor Ramírez, ¿qué hace aquí?» Vine a hablar con Roberto sobre la situación de Mateo en la clínica. La situación de Mateo es excelente. Recibimos informes semanales. Con todo respeto, Mariana, pero necesito hablar directamente con el padre del niño. En ese momento, Roberto llegó del trabajo entrando por la puerta del garaje. Al ver al médico en la sala, pareció confundido. «Doctor Ramírez, ¿pasó algo?» «Roberto, necesitamos hablar. Es sobre Mateo y la clínica Renacer». «¿Qué pasa con la clínica?» «Mateo está bien, está progresando. Siéntese, por favor. Necesito mostrarle algunas cosas». Todos se sentaron en la sala. Mariana intentó tomar el control de la situación, pero el doctor Ramírez fue firme. Primero, mostró las fotos que Elena había tomado de la clínica. Luego abrió el cuaderno y mostró el mensaje de Mateo. Roberto leyó las palabras de su hijo y Elena vio cómo todo el color desaparecía de su rostro. Releyó varias veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Las manos le temblaban sosteniendo el cuaderno. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «La clínica tiene excelentes referencias. Los informes siempre son positivos. Los informes muestran lo que ellos quieren que usted vea, Roberto», dijo el doctor Ramírez. «Pero este mensaje es de su hijo. Es su voz pidiendo auxilio, pidiendo que lo saquen de allí». Mariana se levantó bruscamente. «Esto es absurdo». Elena claramente manipuló la situación. Siempre ha estado demasiado apegada al niño. Está inventando cosas porque no acepta que Mateo está mejorando sin ella. «Yo no inventé nada», gritó Elena levantándose también. «Esa es la letra de Mateo. Es su desesperación. Está pidiendo ayuda y usted sigue ignorándolo». «Roberto, no dejes que te manipulen», dijo Mariana cambiando el tono a uno más suave y persuasivo. «La clínica es de renombre. Tiene protocolos rigurosos. Claro que Mateo extraña su casa, pero eso es normal. Es parte del proceso de adaptación. El proceso de adaptación no incluye a niños con miedo a la oscuridad sin nadie que los consuele», dijo el doctor Ramírez con voz firme. «No incluye gritos cuando lloran. No incluye aislamiento emocional. Eso es abuso psicológico, Roberto, y le está pasando a su hijo». Roberto miró el cuaderno de nuevo, la letra temblorosa de Mateo, el dibujo del niño solo en la oscuridad. Elena vio algo cambiar en sus ojos. La culpa, la negación, todo comenzó a resquebrajarse, dando lugar a otra cosa, rabia, una rabia profunda y creciente. «Vamos a buscarlo», dijo Roberto levantándose. «Vamos a buscarlo ahora». «Roberto, no seas precipitado», intentó Mariana. «Tienes juntas mañana, contratos importantes. Podemos agendar una visita para la próxima semana». «¡Ahora!», gritó Roberto, y Elena nunca lo había visto así. Toda la pasividad, toda la distancia, todo desapareció. Era un padre defendiendo a su hijo. «Vamos a buscar a mi hijo ahora, y tú», señaló a Mariana. «Tú sabías lo que estaba pasando y me lo ocultaste». «Yo no sabía nada», protestó Mariana, pero había pánico en sus ojos. Roberto tomó las llaves del coche. «Doctor Ramírez, Elena, vienen conmigo. Vamos a sacar a Mateo de esa maldita clínica». El trayecto hasta Whisky Lucan fue tenso. Roberto conducía en silencio con las manos apretadas en el volante. Elena iba en el asiento trasero con el doctor Ramírez, sosteniendo el cuaderno contra su pecho.
Cuando llegaron a la clínica ya estaba anocheciendo. Roberto se bajó del coche y caminó directo a la entrada principal. El guardia intentó detenerlo, pero Roberto no estaba para conversaciones. «Soy Roberto Hernández. Vengo a buscar a mi hijo, Mateo Hernández. Ahora». «Señor, necesita autorización de la administración». «No necesito ninguna autorización. Soy su padre y me lo voy a llevar ahora. Si intenta impedírmelo, llamo a la policía». La determinación en su voz hizo que el guardia dudara. Tomó el teléfono e hizo una llamada. Minutos después, apareció una mujer de traje. Era la directora de la clínica. «Señor Hernández, qué sorpresa, no esperábamos su visita». «No es una visita, vengo a buscar a mi hijo». «Pero señor, el tratamiento aún está en curso. Necesitamos al menos unas semanas más. No habrá más tratamiento aquí. ¿Dónde está Mateo?» La directora miró al doctor Ramírez y a Elena tratando de evaluar la situación. «Señor Hernández, si saca a Mateo ahora, podría comprometer todo el progreso que ha hecho». «¿Progreso? ¿El progreso?» Roberto le arrebató el cuaderno de las manos a Elena y se lo mostró a la directora. «¿Esto es progreso? ¿Mi hijo pidiendo auxilio? ¿Con miedo, pasando hambre? ¿Siendo gritado cuando llora?» La directora palideció al ver el cuaderno. «Eso es un malentendido. Tenemos métodos rigurosos, sí, pero están aprobados». «¿Aprobados por quién? ¿Por ustedes mismos? ¿Dónde está mi hijo?» La tensión en el aire era palpable. La directora se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Voy a buscar a Mateo». «Voy con usted», dijo Roberto. Subieron juntos, seguidos por el doctor Ramírez y Elena. Por los pasillos estériles y fríos de la clínica, pasando por puertas cerradas de donde no salía ningún sonido infantil. Todo era demasiado silencioso, demasiado controlado. Llegaron al cuarto 12. La directora abrió la puerta y allí estaba Mateo, sentado en la cama, en la oscuridad, abrazado al osito que Elena había puesto en su maleta. Cuando la luz se encendió y vio a su padre, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Papá?» Roberto cruzó el cuarto en 2 pasos y tomó a su hijo en brazos. Mateo comenzó a llorar, no un llanto de tristeza, sino de alivio profundo y desesperado, aferrándose a su padre con toda la fuerza que tenía. Los brazos delgados se enroscaron en el cuello de Roberto como si nunca más fueran a soltarlo. «Sácame de aquí, papá. Por favor, sácame de aquí. Hice todo lo que me dijeron, fui obediente, no lloré mucho, te prometo que fui bueno. Solo llévame a casa, por favor». Las palabras salían atropelladas, entrecortadas por sollozos. Roberto apretó a su hijo contra el pecho, sintiendo lo mucho más delgado que estaba, los huesos más salientes, el cuerpo temblando. Sintió toda la culpa del mundo caer sobre sus hombros como una tonelada de ladrillos. «Te voy a sacar, hijo, te voy a llevar a casa ahora mismo. Y nunca más voy a dejar que alguien te lastime. Nunca más». Elena sintió las lágrimas correr por su rostro mientras observaba a padre e hijo reencontrarse. El doctor Ramírez le puso una mano en el hombro, un gesto de apoyo silencioso. Roberto cargó a Mateo en brazos, con todo y silla de ruedas. La directora intentó protestar, habló de documentos, de responsabilidad, de protocolos. Roberto lo ignoró todo. Bajó con su hijo, lo colocó cuidadosamente en el coche y regresaron a la Ciudad de México. En el camino Mateo no paró de hablar. Contó sobre los días en la clínica, sobre el miedo, sobre cómo lloraba a escondidas para no ser castigado. Contó sobre los otros niños, sobre cómo todos estaban asustados pero nadie podía hablar. Roberto escuchaba con el corazón roto, dándose cuenta de lo mucho que le había fallado a su hijo. Cuando llegaron a la mansión, Mariana estaba en la sala, nerviosa. Al ver a Roberto entrando con Mateo en brazos, intentó sonreír. «Mateo, qué bueno verte. ¿Cómo estás?» «Puedes hacer tus maletas y largarte de mi casa», dijo Roberto con voz helada. «Roberto, por favor, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Tú sabías lo que esa clínica hacía y no me lo dijiste.
Peor me lo ocultaste cuando empecé a sospechar. Usaste a mi hijo, mi culpa, mi debilidad. Te quiero fuera de mi casa para mañana por la mañana. No puedes hacer eso. Claro que puedo, y lo haré. Mi abogado se pondrá en contacto. Ahora quítate de mi vista. Mariana los miró a todos, buscando un apoyo que no encontró. Finalmente, con una última mirada de odio hacia Elena, subió las escaleras. Roberto llevó a Mateo a su cuarto. Elena lo siguió, ayudando a acomodar al niño en la cama. El doctor Ramírez examinó a Mateo rápidamente, revisando sus signos vitales, haciendo preguntas sobre síntomas. El niño estaba desnutrido, deshidratado, emocionalmente afectado, pero estaba en casa, estaba a salvo. Voy a recomendar un terapeuta infantil, dijo el doctor Ramírez. Mateo necesitará acompañamiento psicológico para procesar lo que vivió. Pero va a estar bien. Con tiempo y el cuidado adecuado, se recuperará. Gracias, doctor. Por todo, dijo Roberto. Agradézcale a Elena. Fue ella quien no se rindió cuando todos los demás lo habrían hecho. Roberto miró a Elena y había lágrimas en sus ojos. ¿Cómo puedo agradecértelo? Cuidándolo, señor Roberto, estando presente. Es todo lo que él necesita. Estaré presente, lo prometo. En las semanas siguientes muchas cosas cambiaron en la mansión de Lomas de Chapultepec. Mariana se fue, llevándose sus pertenencias y sus manipulaciones lejos. Elena la vio partir una mañana lluviosa, cargando maletas caras y una expresión de resentimiento en el rostro. No hubo despedidas, no hubo arrepentimiento, solo un coche que se alejó por el portón y nunca más volvió. Roberto redujo drásticamente su carga de trabajo, delegando más responsabilidades a socios de confianza. Construcciones. Hernández seguiría fuerte, pero ahora había algo más importante que contratos y juntas. Había un hijo que lo necesitaba. Comenzó a cenar en casa todas las noches, sin excepciones. Ayudaba a Mateo con los ejercicios de fisioterapia, aprendiendo cada movimiento, cada técnica, compartiendo el dolor cuando los ejercicios eran difíciles. Hablaban de Beatriz casi todas las noches, sobre cuánto la extrañaban, sobre las pequeñas cosas que la recordaban, sobre lo importante que era mantener viva su memoria, pero también seguir adelante. Fueron conversaciones difíciles, con muchas lágrimas, pero necesarias. Mateo comenzó a hablar más de su mamá, sin que la tristeza lo paralizara por completo. Roberto aprendió a hablar de su esposa, sin que la culpa lo consumiera. Los ejercicios de fisioterapia continuaron, pero ahora en casa con un terapeuta que venía 3 veces por semana. Eran sesiones duras, que dejaban a Mateo cansado y adolorido, pero nunca más tuvo que enfrentarlas solo. Roberto siempre estaba allí, sosteniendo su mano, contando chistes malísimos para distraerlo del dolor, prometiéndole helado después como recompensa. Elena volvió a cuidar de Mateo, pero ahora con Roberto presente también. Era una colaboración, no un reemplazo. Mateo comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma infantil. Las pesadillas todavía llegaban, pero ahora siempre había alguien para consolarlo. Roberto también presentó denuncias formales contra la clínica Renacer. Con el apoyo del doctor Ramírez y con el testimonio de la mujer de la cocina que Elena había conseguido como testigo, las autoridades abrieron una investigación. Otras familias aparecieron con historias similares. En 2 meses la clínica fue clausurada. Una tarde de domingo, 3 meses después del rescate, Elena estaba en la cocina haciendo el pastel de chocolate que tanto le gustaba a Mateo cuando escuchó risas provenientes del jardín. Miró por la ventana y vio a Roberto jugando con Mateo empujando la silla de ruedas a toda velocidad mientras el niño gritaba de alegría. Era un sonido hermoso, un sonido que la casa no había escuchado en mucho tiempo. Esa noche, durante la cena, Mateo miró a Elena y a Roberto y sonrió. Todavía no era una sonrisa completa. Aún había sombras en sus ojos, marcas de lo que había vivido. Pero era un comienzo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo mirando a Elena. Nunca me rendiría contigo, Mateo. Nunca. Roberto tomó la mano de Elena sobre la mesa.
Salvaste a mi hijo cuando yo estaba demasiado ciego para ver que necesitaba ser salvado. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Solo prométame una cosa, señor Roberto, nunca más se aleje de él. Necesita a su papá. Lo prometo. Esta vez es una promesa que voy a cumplir. Y la cumplió. Semana tras semana, mes tras mes, Roberto estuvo presente, en las citas médicas, en las sesiones de terapia, en los almuerzos, en las cenas, en las conversaciones difíciles sobre la pérdida y la sanación. Elena permaneció también, ya no como una nana, sino como parte de la familia. La mujer que luchó cuando nadie más lo hacía. La mujer que escuchó lo que nadie más oía. Mateo continuó usando la silla de ruedas. Los médicos nunca prometieron milagros, y no hubo ninguno, pero recuperó algo mucho más importante que el movimiento en las piernas. Recuperó la seguridad. Recuperó el amor. Recuperó la certeza de que no estaba solo. Y una noche, casi 6 meses después de todo, Mateo hizo un dibujo. Era diferente de los dibujos tristes que hacía antes. Mostraba una casa, no una mansión grande y fría, sino una casa acogedora. Afuera, 3 personas. Un niño en silla de ruedas. Un hombre de traje. Una mujer con mandil. Todos sonriendo. Escribió debajo con una letra que ya no temblaba. Mi familia. Lo era. Una familia que se perdió, se rompió, pero aprendió a reconstruirse. Una familia que entendió que la riqueza no compra la presencia, que la culpa no se resuelve con la ausencia, que el amor verdadero significa luchar incluso cuando parece imposible. La historia de Mateo, Roberto y Elena no era sobre finales perfectos. Era sobre personas imperfectas haciendo lo mejor que podían. Era sobre errores, redención, sobre el valor de enfrentar verdades dolorosas. Era sobre una nana que amó a un niño lo suficiente como para arriesgarlo todo por él. Sobre un padre que despertó a tiempo para salvar a su hijo. Sobre un niño que sobrevivió a lo peor y aún encontró fuerzas para sonreír de nuevo. Y al final, era sobre la prueba de que a veces, solo a veces, el amor realmente lo conquista todo. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Elena, Roberto y Mateo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con la valentía de Elena, con la redención de Roberto y con la fuerza de Mateo, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó en esta jornada. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que nunca debemos rendirnos con quienes amamos. Te esperamos en el próximo episodio.